Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición especial a través de la Coordinadora Republicana para realizar un conversatorio sobre los efectos geopolíticos del conflicto de Israel, Estados Unidos ahora e Irán. Para ello vamos a contar con tres especialistas muy destacados que son integrantes, todos ellos del CAEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales, en donde van a dar su expertise, van a dar su experiencia respecto al análisis que ahora se está dando en esta coyuntura. Permítanme mencionar al coronel Abraham Lescano. Él es consultor en inteligencia estratégica, seguridad y defensa nacional, perteneciente a la red de expertos y analistas latinoamericanos real y profesor en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Y también magíster en la Escuela de Inteligencia Estratégica del CAE. Tenemos al ingeniero Luis Saavedra, es ingeniero ambiental, magíster en la National Security de la Universidad de Alabama y también perteneciente a la maestría de inteligencia estratégica del CAE. Y el general que preside este importante conversatorio, el general Jorge Villanueva Bardales. Él es general en Brigada de Retiro del Ejército y docente principal de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú. Así que vamos a conversar con ellos y para dar una breve introducción en este conversatorio, permítanme darles un alcance muy importante sobre el tema. El conflicto entre Irán e Israel es profundo y constante. Irán no reconoce el Estado de Israel y ha prometido su destrucción de manera pública. En esta rivalidad, Irán financia y entrena grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y otros actores armados que operan en el Medio Oriente, desestabilizando la región. Sin embargo, el peligro no se limita a esta zona. Irán ha establecido una preocupante presencia en América del Sur, especialmente en países como Venezuela, Bolivia e incluso podríamos decir que Brasil, y a través de sus vínculos con Hezbollah en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Existen también antecedentes como el atentado contra el AMIA en Buenos Aires en 1994, atribuido a Hezbollah con apoyo iraní, que demuestra la capacidad de operar en este continente. El mayor riesgo es que si Irán accede a armas nucleares, incluso a tecnologías nucleares portables como bombas sucias o minibombas nucleares, podría transferir este conocimiento o tecnología a sus aliados terroristas, quienes podrían detonar un dispositivo nuclear improvisado en cualquier ciudad del mundo. En esos momentos, todo Occidente podría sentirse en peligro frente a esta posibilidad de ataques terroristas y mediante la extorsión a países democráticos pueden causar una catástrofe sin precedentes, no solo en el ámbito humanitario, sino también en el aspecto geopolítico. Por eso es importante analizar en la coyuntura de nuestro país, del Perú y también de toda América Latina, cuáles son los alcances del conflicto Irán-Israel, porque no solo se trata de un asunto local, sino también de una amenaza de alcance global. Un Irán nuclear no solo pondría en riesgo a Israel, sino que multiplicaría el poder destructivo de redes terroristas con presencia internacional, incluyendo América Latina. Esta es la parte introductoria que hemos presentado y a continuación vamos a dar el pase al coronel Abraham Lescano para que nos dé sus primeras impresiones respecto a este importante tema. Sabemos que hay permanentemente, cada hora, está cambiando las noticias, los escenarios, hay nuevas implicancias respecto a esto y por eso es que este análisis puede variar en lo que va en las horas, pero aquí estamos para darles lo que hoy actualmente podemos leer de esta coyuntura política y por eso es que queremos contar con los alcances de estos importantes expertos en análisis estratégico y en inteligencia nacional. Coronel Abraham, muy buenas noches. Le damos el pase para que nos pueda dar sus primeras impresiones de la lectura a hoy, de cómo está la situación en el conflicto Israel-Irán. Muy buenos días, Mariela. Es un gusto estar en esta oportunidad contigo y compartir este conversatorio con analistas brillantes como es nuestro general Jorge Villanueva y Luis Saavedra, de un tema que creo que está en las primeras planas de todos los noticieros del mundo, ¿no? Por las implicancias que está
generando esta crisis en Medio Oriente. Evidentemente estamos en una situación compleja y muy complicada, porque como en todo conflicto, la primera víctima siempre es la verdad, ¿no? Y hoy día que estamos en la era de la información y las comunicaciones digitales que transitan mucha información, es complejo para quienes tratamos de analizar y comprender lo que puede estar sucediendo, los grandes flujos de información, porque en esos grandes flujos de información corre mucha desinformación, mala información, campañas de propaganda, unos a favor o en contra, y es más, parte del conflicto armado no solamente se da en el ámbito eminentemente cinético, el empleo de las armas, sino también se da en el ámbito diplomático, económico, geopolítico, en todos los ámbitos, e inclusive muchas veces con mayor agresividad en el ámbito de la información, ¿no? Por eso que inmediatamente pasa algún acontecimiento, rápidamente fluye mucha información, opiniones de expertos, de opinólogos, comentaristas, en fin, que muchas veces pueden generar algún tipo de influencia en quienes están tratando de analizar esta compleja situación. Evidentemente, esta es una de las zonas, creo, más complejas que actualmente están en el mundo, no solamente porque involucra a dos actores o a dos potencias regionales como es Israel e Irán, sino porque la situación en sí en la región es compleja, porque hay muchos intereses encontrados entre países musulmanes, los países árabes, con los persas, hay intereses también de Occidente. Todos los conflictos siempre se dan por algún tema y generalmente son por recursos, ¿no? Esta zona de Medio Oriente es una zona muy rica en combustibles. Irán si no me equivoco, es el tercer productor de petróleo en el mundo y el segundo de gas, si no me equivoco. Es un país que ha tenido una historia complicada porque a partir de la revolución del año 79 toman el poder los religiosos y que son chiitas muy radicales, ¿no? Y parte de su religión, de sus premisas religiosas, está ver a Estados Unidos, a Israel particularmente y a muchos países occidentales como infieles y en esa coyuntura religiosa o en favor de argumentos religiosos se pueden haber cometido muchas acciones terroristas, muchas acciones contrarias a los países que te mencioné, y creo yo que como Israel es considerado su enemigo y en algún momento desarrolló también sus capacidades nucleares sobre pretexto también de protegerse, ellos se sienten con todo el derecho también de hacer lo mismo. No los estoy defendiendo, pero estoy tratando de evidenciar que por qué también ellos sienten la necesidad de tener sus armas nucleares. Evidentemente, si fuera dirigido por otro tipo de gobierno, de repente la comunidad internacional se mostraría preocupada porque a más países con capacidades nucleares, más posibilidades de una confrontación mayor. Pero preocupa porque este régimen, como tú lo has mencionado, está muy relacionado con el apoyo a organizaciones terroristas, ¿no? Muchos han hablado que ha auspiciado de una u otra manera a Hezbollah, siempre tiene a muchos de las milicias chiitas financiando, funciona como un estado sponsor, por decir, de todas estas agrupaciones y ha generado mucha mayor preocupación en el mundo. Lo que pueda construir armas nucleares y dárselas a los grupos terroristas, eso no soy un experto en el tema, pero habría que cuestionarlo. Acuérdate cuando implosiona la Unión Soviética, en el año 91 también hubo un temor en la comunidad internacional que muchas armas de destrucción masiva, sobre todo las tácticas, podría caer en manos de alguna organización terrorista y emplearlas, cosa que nunca ha sucedido, porque algunos expertos dicen que no es tener solamente la bomba, es tener toda una tecnología para poder emplearlas, ¿no? Pero igual existe esa preocupación, ¿no? Es creo yo, evidente que se está incrementando aún más este conflicto con la intervención de los Estados Unidos. Tiene sus motivos. Yo cuestiono la intervención desde la perspectiva del derecho internacional, ¿no? No deberían existir argumentos de guerra preventiva. Evidentemente, su posición de potencia hegemónica, de una u otra forma, hace que tenga que tratar de controlar las zonas que son de interés para ellos, ¿no? Pero ha generado en el mundo una serie de cuestionamientos desde la perspectiva del derecho, esta intervención, y que podría generar alguna preocupación en otra parte del mundo, porque tranquilamente, exagerando lo que voy a decir, yo podría decir, si en algún momento nuestro país tiene un gobierno
o un régimen de izquierda radical que no le interesa, viene y también nos ataca. Esas son las preocupaciones que podrían generarse. No estoy diciendo que estoy en contra de los norteamericanos, ¿no? Yo entiendo que como hegemón tiene que evitar que un régimen como el de Irán tenga armas de destrucción masiva, pero las acciones pueden generar algún tipo de inconveniente. Particular atención porque esta coyuntura de la guerra se da, creo, en una crisis política y social muy fuerte en Israel, ¿no? Entonces muchas veces también las acciones militares son los grandes distractores, ¿no? Sucede lo de hace 3 años, el año 2023, cuando se ingresan milicianos de Hamas, raptan a un grupo de una buena cantidad de rehenes israelíes. Hay unas operaciones militares en Palestina que empiezan a ser cuestionadas por muchos países de la comunidad internacional por los niveles de matanzas que están, más allá de si podemos estar a favor o en contra de ciertas personas. Creo que finalmente a todos nos preocupa cuando hay un exceso de matanzas y que llegan inclusive en algún momento a temas de genocidio, ¿no? Ello cuestionado por la comunidad internacional, y en ese entorno se da la intervención en Irán. Es una especie de guerra preventiva que también no está contemplada en el derecho internacional, pero evidentemente los argumentos de Israel es por su propia supervivencia. No van a permitir jamás que un régimen como el que tiene actualmente Irán pueda tener o desarrollar armas de destrucción masiva, porque la amenaza sería mayor cuando, como tú bien lo has recalcado, Irán públicamente manifiesta su intención de querer atacar y desaparecer a Israel, ¿no? Entonces, ante esa situación es lógico que las autoridades tienen que proteger los intereses nacionales de su país y evitar a toda costa el desarrollo de estas armas, ¿no? Como te digo, se da un escenario complejo porque ya Estados Unidos es evidentemente el aliado estratégico de Israel, está apoyándolo. Por otro lado, el primer ministro o el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha viajado a Rusia. Es complicado que Rusia hoy día, a pesar que tiene mucha afinidad ideológica y tiene una cooperación técnico-militar muy agresiva con Irán, le brinda algún apoyo porque tiene un problema mucho más grande en Ucrania que no termina de solucionarlo, ¿no? Y la misma China, que es otro actor que también podría estar en sintonía con Irán, está más preocupado, creo, de continuar su estrategia de posicionamiento económico. No se va a generar mayores problemas con los Estados Unidos porque, sin temor a equivocarme, creo que es uno de sus mayores mercados comerciales. Pero definitivamente este conflicto genera preocupación porque podría desencadenar unas mayores acciones. Ayer el presidente de los Estados Unidos anunció un alto al fuego, ¿no? Después del ataque que había realizado. Evidentemente había disuadido a los iraníes, pero inmediatamente Irán atacó dos instalaciones militares de los Estados Unidos en Qatar e Irán. No han tenido posiblemente la capacidad militar de causarles mayor daño, pero es una demostración que todavía quieren continuar en la lucha, ¿no? Esta manifiesta decisión de continuar la lucha y atacar objetivos norteamericanos en cualquier parte del mundo debería preocuparnos aún más, porque en la región no necesariamente, como digo, las acciones van a ser evidentemente convencionales. Hoy día que hablamos de las guerras híbridas, irrestrictas o asimétricas, podría despertar células de movimientos chiitas radicales en cualquier parte del mundo, atacar objetivos norteamericanos y generar una mayor sensación de seguridad en la comunidad internacional, ¿no? Eso, tío, yo creo que es un escenario sumamente complejo. A mí me preocupa que se hable de paz tan rápidamente porque evidentemente si tienen una mayor capacidad de Israel y había tomado la decisión de disminuir significativamente las capacidades militares de Irán, ¿por qué llegar a ese acuerdo de paz? De repente era su oportunidad para disminuir significativamente todas esas capacidades, ¿no? Es cierto que durante estos 12 o 13 días de enfrentamiento, la Fuerza Aérea Israelí debe haber afectado, digo debe porque estoy hablando con la información disponible, no tengo la información de primera fuente, debe haber afectado todos los sistemas de lanzamiento de misiles de los iraníes. Por ello, cuando se habla de la cantidad de misiles que podría tener o tendría Irán, se ve reflejada en la poca utilización de los mismos porque deben haber afectado significativamente su sistema de defensa. Pero también es evidente que ese escudo defensivo que tiene Israel también se tiene que haber ido degradando
con los sucesivos ataques. Entonces eso significa también que muchos homicidios puedan haber caído en su territorio, que además de la destrucción física tienen siempre un impacto psicológico en la población, ¿no? Entonces eso debería haber animado, creo yo, más bien a Israel y a los Estados Unidos a realizar unos ataques más contundentes, ¿no? ¿Qué más te podría decir en este momento? Porque me gustaría escuchar cuál es la percepción también de mis compañeros. Yo creo que este conflicto ha hecho que nos olvidemos de lo que está pasando en Palestina y lo que nos está pasando y lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Siempre son distractores también. Entonces siempre hay que tener una mirada de todo el escenario internacional porque cada día está más complejo. Mucho se habla de que podríamos estar entrando a una posible tercera guerra mundial. Algunos analistas dicen que estamos lejos de ello, pero lo cierto está que esto va a traer serias consecuencias también económicas, políticas y geopolíticas, que son los que están en juego, ¿no? Los combustibles posiblemente empiecen a incrementarse, eso ya puede tener un impacto en varias regiones del mundo. ¿Qué pasa si finalmente terminan de cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasan casi gran parte de los combustibles hacia el mundo, ¿no? Podría generar una crisis económica mayor y podría también obligar a la intervención directa o con mayores presiones, empleando tanto los poderes duros, que es el militar como el económico, contra Irán, ¿no? Por eso que creo que recién estamos comenzando a visualizar lo que se nos viene. Y yo creo que también, más allá de hacer una mirada externa, porque mucho vemos lo que está pasando en el entorno, habría que también empezar a analizar qué está pasando en el mundo musulmán, particularmente en Irán, ¿no? ¿Cuáles serán las reacciones que tiene? Porque acá se habla mucho de grupos religiosos fanáticos, ¿no? Extremistas, que podrían desencadenar unas acciones de mayor violencia en diferentes partes del mundo a nivel asimétrico, pero que esas tienen muchas veces un mayor impacto psicológico y mediático en el mundo, ¿no? Yo por ahí de mi parte, para después ir complementando con lo que también digan mi general y Luis. Claro, sí, para concluir esta primera parte de tu participación, quería que nos precises un poco cuáles son los riesgos, de acuerdo a tu criterio, de la presencia de Irán y de sus vinculaciones con países como Bolivia, Brasil y Venezuela. Básicamente porque el sentido un poco de este conversatorio es, si bien analizar el campo geopolítico a nivel externo, también qué tanto afecta en este caso al Perú y a nuestra región, considerando nuestra proyección económica, geopolítica, y creo que es importante que nos ubiquemos porque aunque muchos piensen que hay una distancia territorial grande entre Perú, Israel e Irán, todos esos hechos, lo que pueda pasar en otros países, definitivamente repercuten en el Perú de una manera directa e indirecta. Por eso es importante saber qué tan peligroso es Irán en cuanto a sus accionar, que se habla de sus vinculaciones con terrorismo, su financiamiento con actos ilegales, además del gobierno teocrático de los ayatolás, pues que impone una dictadura pues, en este ámbito y que obviamente quita libertades a las mujeres, una serie de implicancias que son un ataque para muchos y es una percepción que yo tengo también contra toda la cultura occidental y contra nuestra seguridad nacional. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería tu perspectiva antes de pasar al ingeniero Saavedra para que nos exponga sus alcances? Mira, Mariela, evidentemente estamos viviendo en un mundo globalizado, integrado, interdependiente. Lo que sucede en cualquier parte del mundo tiene repercusiones a nivel global, de alcance global. Es cierto que a nivel de las comunidades de inteligencia hace mucho tiempo se está analizando y visualizando la presencia de muchas agrupaciones de crimen organizado vinculadas también a los grupos radicales chiitas de Irán en la región, particularmente en Nicaragua, Venezuela y Bolivia y posiblemente también en Cuba, ¿no? Entonces ha habido presencia de Irán también oficialmente, está trabajando de la mano con Venezuela. Dicen que muchos de los drones que están empleando los iraníes también se están coproduciendo, fabricando en Venezuela, con ellos fortalecerían su relación militar. Hay presencia también en Bolivia y preocupa porque estos países que te menciono son parte de este famoso movimiento del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que tienen todavía
intereses de llegar a conquistar el poder, si ya no lo han hecho en gran parte de la región, e imponer gobiernos de corte socialista con una proyección más adelante a llegar al comunismo, ¿no? Nos debería preocupar significativamente porque estamos en un periodo electoral en la región. Acaban de haber elecciones en Ecuador, por suerte creo que están más alineadas hacia la derecha, están con mucho acercamiento a los Estados Unidos, que es el país o la potencia continental, ¿no? Tienes algunos, creo, enfrentamientos posiblemente de tipo político y geopolítico con Brasil, pero es quien lidera esta parte del continente y es el que tiene mayor interés en que esta región no se desate una mayor crisis, porque las crisis justamente facilitan ilícitos accionarios. Entonces, en esta coyuntura electoral, que se nos vienen elecciones en Bolivia, en Colombia y en Chile este año y el próximo año en nuestro país, se están dando en una coyuntura muy particular, donde las organizaciones del crimen organizado han crecido significativamente, tienen presencia regional, mueven mucho dinero, como es el caso de la minería ilegal, que está facilitando inclusive el blanqueo de narcotráfico. Hoy día muchas de las ganancias que tiene el narcotráfico las están invirtiendo en minería ilegal, porque es una manera muy sencilla de sacar oro legal hacia otros países, ¿no? Y están respaldados para poder blanquear su dinero. Entonces, en esa coyuntura, estas organizaciones también sirven de una fachada espectacular para la infiltración de agentes de inteligencia, operadores políticos, mediáticos de otros países, para tratar de continuar infiltrándose en los estados, tener mayor presencia en los mismos y generar mayores crisis. Y ante ello podría tranquilamente haber células de Irán infiltradas en ellos, ¿no? Muchos han hablado que se ha dado algún tipo de presencia de ellos en Apurímac, si no me equivoco. Se habla también mucho en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Yo en algún momento he conversado con algunos analistas de inteligencia y manifiestan que si bien es cierto, existe esa información, hasta el momento no hay hechos que comprueben esa presencia, pero definitivamente las agencias de inteligencia están para ante esas alertas incrementar su capacidad de búsqueda de información y con ella analizar y llegar a determinar si fehacientemente están. Pero yo creo que lo que está sucediendo de todas maneras debe ser una alerta para nuestras autoridades, para dinamizar todas las actividades de inteligencia y particularmente de contrainteligencia, para tratar de identificar en forma oportuna y adecuada si existen algún tipo de estas organizaciones. Acuérdate que todas estas crisis que se pueden generar, sobre todo de los grupos criminales de la izquierda radical, y si a eso le sumamos presencia de organizaciones terroristas motivadas con ideologías extremistas como las que tienen los chiitas, puede complicar aún más el escenario, ¿no? Entonces todas esas crisis finalmente afectan o perturban la toma de decisiones. Es más difícil discernir para nuestras autoridades cuando hay crisis y muchas veces se toman decisiones no muy bien informadas, ¿no? Por ello yo sí creo que la región debería estar en alerta, porque se ha incrementado significativamente el crimen organizado y no es gratis, ¿no? No esperemos, ya pasó un atentado en Ecuador hace 2 años en elecciones, acaba de pasar en Colombia con un candidato de fuerza en Colombia, y como te digo, se viene un periodo electoral en la región, no vaya a ser que sea la constante este tipo de atentados, y muchos de ellos en forma encubierta sean motivados por organizaciones de la izquierda radical o religiosas extremistas exportadas desde afuera, ¿no? En nuestro país los movimientos migratorios que se están dando actualmente todavía en curso, lo de Venezuela, y han comenzado a haber también ingresos de bolivianos por nuestra frontera. Si bien es cierto, configura un escenario complejo para nuestro país, también es cierto que son más fáciles de asimilar porque culturalmente somos iguales, la misma religión, el mismo idioma. Lo más complejo es cuando existen movimientos migratorios como los que suceden en Europa con los grupos musulmanes y muy radicales, porque evidentemente tienen otro sistema de valores, otra religión, otra cultura, otro idioma, y peor, que quieren imponer su religión en forma mayoritaria, ¿no? Posiblemente en nuestro país todavía, o en la región en general, todavía no se ve ese mismo escenario que se está dando en Europa, pero no esperemos que llegar a esos escenarios para encender las alarmas y tomar todas las precauciones, ¿no? Porque generalmente más veces actuamos en forma reactiva que proactiva, cuando lo que nos debería decir la razón es siempre ser proactivos, ¿no? Para evitar cualquier riesgo o poderlo gestionar de mejor manera
sobre todo siempre pensando en los intereses nacionales, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Abraham. Y bueno, también tener en cuenta este peligro de la información que se maneja, que muchos eh, terroristas del Hezbollah y el Hamas tienen como paraíso a Venezuela, y muchos habrían adquirido nacionalidad venezolana y bajo ese pasaporte estar circulando por toda América Latina y obviamente en Perú. Entonces definitivamente habría que tener mucho más cuidado con este tema. Y para seguir analizando este escenario, le damos el pase al ingeniero Luis Saavedra. Pero antes quisiera hacer una pregunta, porque estoy indagando un poco cuál es los efectos de la acción de Estados Unidos sobre este centro nuclear, porque se dice, se comenta que un día antes del operativo, del primer operativo de Estados Unidos, se habría justamente, ya Irán habría sacado todo el uranio enriquecido del territorio de Irán y lo habría llevado a poner a buen recaudo a Rusia. Entonces, uno se pregunta cuán efectivo fue el ataque, porque si bien se ha destruido la estación, la base nuclear, el uranio que sí lo han llevado y lo han puesto a un buen recaudo en Rusia, y obviamente pues eso también te traería otras implicancias. Lo pongo ahí en el tapete, Luis, para que nos puedas responder este alcance y para que desarrolles también tu análisis respecto a la actual coyuntura en este escenario de guerra entre Israel y Irán. Te doy el Sí. pase. Primero, el coronel iba a hacer un comentario. Me parece que quería participar. Sí, coronel, puede continuar. No, no, continúa, no, no, continúa nomás, Luis, por favor. Sí, gracias. Muy buenas noches, doctora Mariela. Buenas noches, general Villanueva. Buenas noches, coronel Lescano. En primer lugar, es un gusto y un honor estar entre distinguidos profesionales del ámbito de la inteligencia y la contrainteligencia. Yo creo que para empezar, empiezo con dos comentarios iniciales. ¿Qué es Irán? No es una democracia, es un estado autocrático, teocrático. ¿Qué es Israel? Es una democracia en Medio Oriente con diferencias culturales. Viven en el mismo lugar, pero tienen diferentes culturas, diferente percepción de lo que es la democracia, de lo que es culturalmente y religiosamente. Y por otra parte, empiezo con un comentario que en algún momento, no me acuerdo el escritor, dijo lo siguiente: cuando los pollitos se pelean en el gallinero, quien pone en orden es una gallina, pero cuando pelean las águilas, ¿quién pone orden? Entonces, es un comentario. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, en África, pues las Naciones Unidas mandan los cascos azules. En Haití hay conflictos internos, los cascos azules. Pero Rusia y Ucrania se encuentran en una guerra y no hay la presencia de las Naciones Unidas ni de los cascos azules. En Medio Oriente tenemos este conflicto entre Irán e Israel y no hay la presencia de los cascos azules. En la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51, establece lo siguiente: cuando todo Estado tiene el derecho a defenderse cuando es atacado y cuando es incluso víctima de una destrucción total. La Constitución de Irán, en el artículo 151, dice lo siguiente, lo he traducido. Dice: Irán, como un Estado llamado a gobernar y a reinar dentro de la paz, tiene la obligación y el deber de destruir a sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Irán? Inicialmente era Irak e Israel, a la asunción del ayatollah Ali Khomeini en 1979. Y cuando cambia toda esta estructura y cambian también, lo sacan al Shah, cambian la estructura de la constitución de Irán. Y a partir de esa fecha,
en su artículo 151, declaran la destrucción total de los enemigos de Irán. ¿Y quién es el enemigo y a quién le han dicho que es el gran Satán y el pequeño Satán? Irán, con los diferentes líderes, siempre ha dicho que el gran Satán es Estados Unidos y el pequeño Satán es Israel. Entonces, ¿qué tiene que hacer un Estado moderno desde un punto de vista de defensa y seguridad? Preocuparse por su protección. Y cuando en 1980 Israel pone en práctica una doctrina de defensa disuasiva y preventiva, también Irán empieza a construir diferentes centrales nucleares. 4 centrales nucleares: Natanz, Fordo, Istafá y no me acuerdo el otro nombre, pero 4 centrales nucleares. En 1980 hacen el acuerdo de control de producción de armas nucleares, que tenía que ser solamente para armas, de uso civil. Sin embargo, a través de los medios de inteligencia, tanto del Mossad, el MI6 y la CIA, logran, a través de estudios, acceder al proyecto Amán. Y en el proyecto Amán establecen de que la producción de uranio y de armamento nuclear eran con fines militares. El 2007-2008 hacen un primer ataque cibernético con un programa llamado Stuxnet para la destrucción de Natanz. Destruyeron las centrifugadoras. Sin embargo, se han recuperado y han seguido produciendo. Entonces, en 2018, el presidente Donald Trump sale de este acuerdo porque en el acuerdo decían de que el 2025 al 2030 Irán sí puede producir armas nucleares, que se llama el acuerdo, les voy a leer, tiene sus siglas que Joint Production of Action Nuclear. Entonces sale porque el 2025 Irán no daba muestras de que continuaban la producción y el enriquecimiento de uranio. Entonces, el 13 de junio, Israel empieza su protección preventiva, realpolitik. Hay muchas cosas en la Carta Declarativa de las Naciones Unidas que son muy bonitas, muy interesantes, pero que en la realidad no funcionan. Y no funcionan porque sencillamente cuando hablamos de derechos humanos, no olvidemos que hace poco ejecutaron a una ciudadana iraní, la Guardia Revolucionaria de la Moral iraní, lo ejecutó y lo colgó públicamente por no utilizar el velo. Entonces, ¿qué dijo las Naciones Unidas? ¿Qué dijo la comunidad de derechos humanos? Cada quien se cayó. Y cuando una nación tiene que defenderse, por ejemplo, yo soy del pensamiento que si al Perú en algún momento encontramos el plan, lo digo particularmente como Luis Saavedra, si encontramos algún momento que una nación hostil, adversaria, quiera apoderarse del lago Titicaca y tenga planes de invasión con armamentos químicos, armamentos nucleares o bacteriológicos, y amenace nuestra seguridad y todos los días nos diga que somos enemigos, que debemos ser destruidos, que ellos han sido llamados a gobernar y que el Perú es el pequeño Satán que debemos destruir desde sus clérigos, desde sus congresistas, desde sus presidentes, desde los jefes de inteligencia, todos los días nos digan que al Perú lo tenemos que destruir. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con las manos cruzadas, que vengan a matarnos o tomar la iniciativa de destruir la amenaza, no de destruir al país, sino destruir la amenaza, destruir el arma que quieran utilizarlo contra nosotros? Entonces, ahí hay un tema de las Naciones Unidas, el artículo 51, que dice que cada país tiene derecho a defenderse. Claro, no tiene derecho a volar ni a destruir centrales nucleares de uso civil, pero no dice nada de las centrales de uso nuclear. ¿Qué se produce en Fordo? El 20 de junio se encontraron vehículos que estaban sacando justo lo que ha comentado la doctora Mariela,
sacando material nuclear en camiones retirando de Fordo a través de las imágenes satelitales que han sido de uso civil, la plataforma Maxir, se encontraron que probablemente están ahorita en buen resguardo de Rusia. No se sabe con exactitud dónde llegaron. Sin embargo, las centrales nucleares que tienen las centrifugadoras para enriquecer uranio, si llegaran a producir uranio al 90% de pureza, ya es material fines militares. Pero ¿qué tienen? ¿Y qué ha encontrado la Comisión de Energía Atómica? Que tienen material nuclear al 60%. Y esto es un tema que preocupa porque de usos médicos es al 5%, al 60%. Era cuestión de meses para llegar a producir uranio al 90%. Entonces, yo creo de que el mundo tiene que preocuparse en el programa AMAN de uso militar. Hay un científico iraní que en un bombardeo de León ascendente eh, pereció. Lo habían encontrado con contactos en París y justo el Newsweek había hecho una publicación que había tenido ya reuniones con miembros del Hamas, del Yigad y del Hezbollah. Y había la posibilidad, porque habían encontrado en París y no salió de manera abierta, porque esto es un escándalo, pero sí en medios especializados, esto es un escándalo, que en el hotel donde había estado este señor había trazas de material nuclear. Y esto sí preocupa, porque la tecnología de producir material radioactivo ya lo tiene Irán, de producir bombas nucleares era cuestión de meses a llegar, pero producir una bomba nuclear sucia relativamente es alcanzable para Irán. Efectivamente, le doy la razón al coronel Escano. Cuando Rusia fue desmembrada a la Unión Soviética, había el temor de que las armas nucleares fueran vendidas a los grupos terroristas. Sin embargo, el pensamiento ruso no es el pensamiento iraní, no es el pensamiento ruso chiita, no es el pensamiento de tener una destrucción a los enemigos. Sencillamente los militares que accedieron, los militares rusos que accedieron a esto, en primer lugar sus intereses eran económicos, de volverse jerarcas, oligarcas, que finalmente lo lograron, pero acá es diferente. Acá es diferente porque ellos tienen, desde pequeños, recitan, los chiitas recitan, hay una frase que dice, venga la destrucción sobre el enemigo eterno sionista. O sea, si alguien lo prepara desde pequeños, desde que nace, a odiar, a matar al sionismo, que yo creo de que ahí ya no tenemos nada más que defendernos. Y digo defendernos porque el mundo libre, civilizado, tiene un gran problema. ¿Qué pasaría con la presencia iraní terrorista, que no solamente está en América del Sur, sino también hay agentes durmientes iraníes en Estados Unidos, y que Irán active esos agentes durmientes? Pueden ser coordinados o pueden ser lobos solitarios. Y si son lobos solitarios, solamente no lo voy a decir por este medio, pero para hacer una bomba nuclear necesitas tres elementos. En primer lugar, un elemento que haga la fisión. En segundo lugar, necesitas el elemento radioactivo. Y en cuarto lugar, necesitas encontrar el lugar y el dispositivo de activarlo. El mundo ha avanzado tanto que desde la desmembración de la Unión Soviética se necesitaba para los elementos de fisión, se necesitaba grandes equipos electrónicos, pero ahora son de este tamaño. Entonces, ahí sí hay un gran problema. ¿Qué pasaría si un lobo solitario o un grupo, una célula terrorista de agentes durmientes en Europa, en Estados Unidos o en América del Sur detonan una mini bomba sucia nuclear? Yo no sé cuál sería la reacción, depende del país donde revienten, pero si es en Estados Unidos, vendría como un 11 de septiembre, y con un 11 de septiembre en Estados Unidos
yo creo de que aquí tendríamos un gran problema a nivel mundial. Ahora, pasemos al tema del ataque preventivo que hizo Estados Unidos con el programa El Martillo de Medianoche. El Martillo de Medianoche obviamente ha destruido Luis, discúlpame que te interrumpa. Antes de que continúes, para quienes no son especialistas en el tema, por favor, precisa qué significa agentes durmientes y cuál es el peligro que ellos estén presentes en las naciones. Agente durmiente es un agente de inteligencia que ha ido a otro país, se dice sembrado, vive su vida como un ciudadano de ese país, es una persona ejemplar, es una persona que ni siquiera opina en contra de nadie, pero está durante mucho tiempo y se gana la confianza. Pero a estos agentes de inteligencia solo se los activa en casos, pero en escasos extremos, cuando ya no se puede responder de una manera u otra, el Estado ya no puede defenderse. Entonces, en algunos casos, es la última opción de un Estado a defenderse. Entonces, lo activan cuando le dan la orden, destruya tal objetivo e inmólese, conviértase en un Yashin, un soldado eterno de la patria, y se va a ir usted al Edén, al paraíso. Entonces, cuando lo activan, por ejemplo, a este agente, ya hemos visto agentes durmientes que se activan, roban información o van y sabotean lugares estratégicos de cualquier país, sea infraestructura estratégica, activos nacionales críticos, pero es para destruir al enemigo y se ganan la confianza. Entonces, no es que probablemente todos los países tienen agentes durmientes, los servicios de inteligencia de cada país tienen agentes durmientes, e incluso me animo y estoy casi seguro de decir de que muchos países adversarios en contra del país tienen agentes durmientes dentro de nuestro país como ciudadanos ejemplares, como profesionales probos, pero cualquier momento, si es que hay una situación en Perú, lo van a activar. Lo mismo Perú. Probablemente Perú también tiene sus agentes durmientes en el norte, en el sur, no lo sé. Probablemente también que si el país lo atacan, el país también va a activar a sus agentes durmientes. Pero retomando el tema. Ok, Pero sí. posteriormente, Irán es un peligro porque financia, fíjese, he encontrado datos de financiamiento este, que Irán financia con 1.000 millones al Hamas. 1.000 millones de dólares financia al Hamas. Al Hezbollah, 800 millones de dólares. A los, eh, a los terroristas que están en Yemen, también financian. Prácticamente financian a 7 organizaciones terroristas. Y la presencia en América del Sur, principalmente, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el presidente Hugo Chávez gobernaba, tuvo un vicepresidente de origen libanés, eh, el nombre cuyo nombre y con contactos en Irán. Acá no me acuerdo el nombre es, bueno, este señor fue ministro de Relaciones del Ministerio del Interior. Durante su tiempo se llama Tarek El Aizamid, vicepresidente venezolano, ministro del Interior, 2008-2012, vicepresidente En ejecutivo la época del 2017. gobierno de Hugo Chávez, ¿no? En la época del De gobierno Hugo de Hugo Chávez y Chávez, ¿no? posteriormente hombre de inteligencia del actual presidente Nicolás Maduro, eh, Ujú. hijo de libaneses, cuyo padre fue Tarek Aizimi Mahdak, con vínculos con el gobierno iraní. Entonces, durante ese periodo se estableció, y en el actual periodo se estableció el entrenamiento de personal de inteligencia a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán y del Comando Especial Quds. ¿Qué es el Comando Quds? El Comando Quds son gente militar de Irán muy preparada en guerra no convencional y asimétrica y en operaciones psicológicas. Se dice
y en CNN salió en español una investigación del 2017 que probablemente hay 10.000 iraníes con pasaporte venezolano que se han distribuido por toda América Latina. Probablemente también hay iraníes con pasaporte venezolano en territorio peruano, pero que les ha servido como plataforma para ir y cruzar a los Estados Unidos. En Luis, Bolivia, permíteme interrumpirte aquí. Justamente esa era la pregunta que yo te quería hacer, que cuán peligroso es la presencia de Irán en América Latina y más concretamente en el Perú respecto a lo que está señalando. Eso es lo que es un tema muy importante porque, como tú estás explicando, tiene mayores implicancias de las que la gente pueda ver a primera vista, ¿no? Te dejo continuar, disculpa la interrupción. sí, claro. Mira, eh, el 2022, un avión con bandera venezolana de nombre Conviasa aterrizó en el aeropuerto Ezeiza, en Argentina. ¿De quién era ese avión? Era el avión de la empresa Entrasur de Irán, que lo había alquilado a Venezuela. ¿Quién era el piloto? El piloto era un hombre de la Guardia Revolucionaria de Irán. El nombre ahorita lo busco. Con 5 ciudadanos iraníes, 12 ciudadanos venezolanos. La nave fue retenida y fue confiscada posteriormente. ¿Qué transportaba? En el manifiesto transportaba, dicen, autopartes para Volkswagen, que llevaban de Venezuela a Argentina, pero previamente había venido de Irán y había hecho escala en México, había repostado en Caracas y de Caracas había repostado en Ezeiza. Salió con un manifiesto de cargo, no exactamente, no me acuerdo el número de toneladas, y cuando en Ezeiza preguntaron dónde estaba el resto de tonelaje en el manifiesto, se había desaparecido. ¿Qué había transportado? Nadie sabe. Todos los aviones tienen un transporte y el coronel Abraham Lescano, como hombre de la Fuerza Aérea, conoce de que todo avión tiene un transporte, de que va dando señales por dónde se encuentra. Sencillamente ese transporte, después de la investigación, se detectó que 45 minutos había estado apagado. Probablemente hubo un desperfecto, entre comillas, pero esa es una gran preocupación. Para el Perú, en el sur, sobre todo en Abancay y en Madre de Dios, hay las casas de Irán. Incluso hay empresas con nombre peruano, cuyos propietarios son ciudadanos iraníes, que compran el oro ilegal y lo transportan hacia Bolivia. Y de Bolivia lo sacan a Medio Oriente a venderlo. Ese es ese es un estudio que ha hecho la agencia, incluso la DEA con la Interpol han detectado también, y digo, ¿por qué? Porque también probablemente, y acá eso sí no está comprobado, existe la probabilidad de que la gente, y lo digo entre comillas, que no está probado, pero es una probabilidad, que Irán, a través de Bolivia, ha hecho entrega de drones a la gente narcoterrorista en el BRAE. Esa es una hipótesis que han trabajado y es por eso que es tan difícil. No es que sea difícil chapar a esos narcoterroristas en el BRAE, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen la capacidad de ir y chaparlos, pero cuando tienen estos narcoterroristas en el BRAE, tienen sus drones volando, saben por dónde llegan nuestras Fuerzas Armadas y ellos no tienen esa tecnología, los narcoterroristas, no son drones comunes, no son drones de uso civil, son drones realizados por la tecnología y los científicos iraníes. Entonces, esa es esa posibilidad. Y el otro tema es de que las Fuerzas Especiales Quds también han preparado a personal militar boliviano. Y no olvidemos que los ponchos rojos de Bolivia participaron en una sonada contra el Perú.
y hicieron actos de terrorismo, quemaron, y ahí está, incluso un diputado boliviano lo denunció públicamente. ¿Y quiénes los entrenan a los ponchos rojos? Las fuerzas Quds, la fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, ¿cuál es el tema y por qué quieren estar en la presencia de Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, en el triángulo? El Mossad encontró, por ejemplo, en el triángulo de Paraguay, Argentina y Brasil, encontró una célula iraní, chiita, no iraní, era del Hezbollah. Y aquí está el nombre. Encontraron en la triple frontera a un terrorista que también fue capturado en Perú, que tenía la misión de mandar, de eliminar a un ciudadano israelí en Cusco. Pero ¿desde dónde lo siguieron? Desde la triple frontera. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué su presencia? Presencia, ya lo explicó el coronel Lescano, la presencia política de influir en los futuros políticos y en los futuros gobernantes, alineándose a la ideología y también alineándose al tema del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, a través de este tipo de actividades, pero también a través de la compra de oro ilegal. No olvidemos que Irán tiene Sí, sanciones Luis, económicas. hablando ahí justamente del tema del oro, hay una hipótesis que plantea que el oro peruano estaría siendo usado para financiar justamente las actividades terroristas de Irán. ¿Qué tan cierto o tan próximo a esto sería? Si sería verdad o no, ¿qué tan factible sería esto? Bueno, yo no sé si nuestra Dirección Nacional de Inteligencia maneja esta información. Lo que sí sé de publicaciones de medios abiertos que lo han hecho en Inglaterra, este, medios especializados, de que habla de la presencia iraní en Bolivia comprando oro ilegal de Madre de Dios, de los mineros ilegales, para justamente financiar sus actividades terroristas del Hezbollah, del Yihad, del Hamas, de los Houthis en Yemen, porque ese dinero ilegal y ese oro ilegal no entra en el sistema económico financiero. Llevo el oro, lo entrego, por ejemplo, se entrega en Dubái te dan en efectivo contante y sonante, no te preocupas si tiene el certificado de buena producción, si es legal, te dan en contante y sonante y lo puedes distribuir ese dinero ilegal. Entonces, eso es lo que los medios ingleses comentan, pero también han entrado al tema de la guerra de las drogas. También hay la presencia en Brasil, se encontró gente del Hezbollah que había sido preparado en Irán, ya comercializando cocaína. Entonces, la presencia de ellos no es nada gratuita, ni es nada, es política, es económica, es de drogas, es de minería ilegal, y eso sí tiene que preocupar muy fuerte a la seguridad, no solo de Perú, sino de la región, porque eso desestabiliza. Muchas gracias, Luis. Definitivamente nos has aclarado un poco más el panorama respecto al peligro de las actividades desarrolladas por Irán y cómo tendríamos que situarnos como país en este escenario de guerra, un poco si apoyar a Israel y al accionar también de Estados Unidos o pasarse a la otra orilla. Definitivamente, bajo los alcances que ustedes nos vienen dando, estamos un poco teniendo más claro el panorama de con quién tiene que Perú ubicarse para poder cuidar su defensa y seguridad nacional, sobre todo su proyección macroeconómica. Le damos el pase al general Jorge Villanueva para que luego de haber escuchado estas brillantes ponencias nos pueda pues, complementar justamente y enriquecer aún más alcance, este análisis que estamos realizando. General, le damos el pase. Muchas gracias, Mariela. Nuevamente saludando a mis amigos, a Abraham
a Alejandro Abraham Lescano y a Luis Savera. He escuchado de manera muy clara sus exposiciones, con los cuales comparto sus apreciaciones en gran medida. Estamos ante una nueva escalada de conflicto en el Medio Oriente, una zona que desde que Israel, el año 48, fue declarado un Estado-nación, se ha convertido en un polvorín para el mundo. Y eso es una suerte de antagonismos que existen entre el pueblo judío con los pueblos árabes y con los cuales también profesan la religión musulmana. Para todos nosotros es conocido de la historia del año 48 hasta la fecha, una historia que en el tiempo permanentemente Israel tiene conflictos armados contra actores estatales y contra actores no estatales. Desde su nacimiento como Estado en el Medio Oriente. Me da la impresión de que ya es un problema milenario de Israel de estar peleando con sus vecinos para tener su supervivencia. Bueno, y lo último que ha sucedido a partir del 13 de junio fue de que su objetivo, que fue ya una suerte de un epílogo, entre comillas, de lo que venía sucediendo entre el conflicto armado de Israel con actores no estatales como era Hamas en la Franja de Gaza y luego Hezbollah en, en territorio líbano, con la presencia también de los Houthis desde Yemen, todos ellos apoyados indudablemente por Irán. Se conoce que Irán los apoya a punto de vista de armamento y de entrenamiento, a punto de vista económico. Vieron como un peligro a través de su inteligencia de que Irán estaba logrando tener una capacidad de una bomba nuclear, que en mi opinión el tema es muy sencillo, la ecuación es muy simple, y lo sabe Israel, lo sabe Estados Unidos y gran parte del mundo. Porque el antagonismo es muy claro, mientras sigan los ayatolá dentro gobernando Irán, que es el gran concentrador del antagonismo contra Israel, el día que tenga Irán una sola bomba nuclear, llámenla como quieran, atómica, de hidrógeno, multiatómica, el día que tenga una sola bomba nuclear, con los gobiernos que tiene actualmente teocráticos, de los ayatolás, ese día la lanza sobre Israel. ¿Dónde? No lo sé, pero es muy probable que lo lance sobre la capital, sobre el centro de gravedad de Israel. Y ese día el mundo va a llorar millones de muertos. Eso no debe pasar. Entonces, También me parece amenazado a Estados Unidos, general, así que también podría ser ese ataque contra cualquier estación, cualquier agencia de Estados Unidos, porque lo ha dicho públicamente. sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que para los ayatolas, que hace años es declarado como como un gobierno, digamos, el eje del mal, son los ejes del mal, son parte del eje del mal, Irán es parte del eje del mal para los Estados Unidos, conjuntamente con Corea del Norte y en su momento por Irak, más allá de que los puedan tener la capacidad misilística de lanzar una bomba nuclear sobre Israel, una sola bomba nuclear, también puede tener, bajo el concepto que ha expresado Luis, de infiltrar bombas nucleares en países enemigos para ellos y hacerla detonar en territorio enemigo. No nos olvidemos que para los ayatolas, el gran Satán, así lo llaman, son los Estados Unidos. Y el pequeño Satán en el Medio Oriente es Israel. O sea, la confrontación está declarada. Y lo que han hecho los israelitas es una suerte de detente de esa capacidad nuclear y
Le dijeron a los americanos, apóyame con con tu bomba de penetración. Los americanos han actuado porque saben más allá de lo que nosotros podemos conocer. Y para los americanos no quieren que haya mayor escalada de conflicto. Lo que están buscando es destruir la capacidad de fabricación de bombas nucleares por parte de Irán. Probablemente lo hayan hecho, pero mientras persistan los iraníes en crear una capacidad nuclear, esa posibilidad de destrucción del Estado israelí es una espada de Damocles, un cuchillo sobre su nuca, y eso no lo pueden permitir. El Estado israelí supervive en el Medio Oriente. Antes del conflicto con Irán, el 12 de junio, ya del año 2024, de que hubo el ataque de Hamas en Israel, los israelitas han estado en conflicto con un actor estatal o no estatal, primero con Hamas, luego con otro actor no estatal, segundo con Hezbollah, y tercero con los Houthis de Yemen. O sea, en tres frentes, oeste, norte y sur, y sin descartar el apoyo iraní que es permanente. Y no solamente iraní, porque muy poco se dice de otros países que están en el Medio Oriente, que también pueden ser canales de apoyo a estos movimientos terroristas que responden a intereses contrarios a la existencia del Estado de Israel. Entonces, Israel lucha por una supervivencia. Ellos no tienen una segunda oportunidad. Para ellos, si no son preventivos, al día siguiente lo destruyeron. Y eso pasa desde 1948. La historia está llena de conflictos armados por parte de los judíos con sus países vecinos y no vecinos. Y no vecinos. Y la historia está llena de operaciones exitosas por parte de las Fuerzas Armadas de Defensa israelita y su sistema de inteligencia liderado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, llamado Mossad, que para ello funciona muy bien y está logrando análisis muy concluyentes para delimitar amenazas y poderlas neutralizar. Esto no se va a acabar. Hay una suerte de una especie de alto el fuego. Para el que habla, va a ser un paréntesis más en este conflicto permanente que hay en el Medio Oriente. Ojalá que dure ese paréntesis muchos años, ojalá. Pero desde que yo estuve en Jerusalén, años atrás, me nació una paradoja. Y creo que es la paradoja de la vida humana. Jerusalén puede ser la capital o la capital religiosa más sagrada del mundo. Ahí hay 4 expresiones religiosas: la cristiana, la judía, la musulmana y lo que son de la tendiente ortodoxa. Pero los muros que aún se mantienen en esa ciudad están llenos de metrallas, están llenos de historias de luchas entre los cruzados y los musulmanes. Y sigue siendo Jerusalén el centro de antagonismo de lo que debe ser la unión que debe representar una capital o una ciudad de esa naturaleza. Y eso es lo que es el antagonismo de la vida humana. Pero bueno, mi opinión en este tema es de que el hegemón, Estados Unidos, ha tomado su papel, está logrando un cese al fuego, Dios quiere que se mantenga por muchos años, pero la existencia de un peligro nuclear para el Estado de Israel se mantiene. ¿Quién apoya a Irán para que tenga tecnología de esa naturaleza? Se sabe,
que ha sido por especialistas o gente del lado oriental, rusos, chinos, norcoreanos. Es natural que lo tengan. No lo voy a, no lo voy a criticar. Pero ahí se ve cómo ambos bandos tienen sus contrapesos. Y la gran potencia del Medio Oriente que está detrás de la desaparición, porque lo han dicho varias veces públicamente, del Estado de Israel, tiene nombre propio. Se llama Irán. Y mientras Irán no deje de tener un proyecto nuclear para un arma nuclear, entonces este conflicto se mantiene vigente y latente. General, una pregunta. Hay muchos que señalan que, considerando que el régimen, el gobierno de Irán es teocrático y que su accionar político, militar, también tiene implicancias culturales y religiosas, se ha señalado que Israel es el último freno que tiene Irán en su avanzada en el mundo musulmán para pretender llegar a Occidente e imponernos su cultura islámica, su religión y su extremismo, ¿no? En toda la cultura occidental. ¿Cuál es su apreciación? Interesante tu pregunta y tu propuesta, Mariela, que me hace ver varias estimaciones. El mundo musulmán, muy aparte de este conflicto entre Irán e Israel de ahorita, o sea, este conflicto armado, porque hay un conflicto permanente, o sea, hay un conflicto permanente, un conflicto político permanente, ahorita hay un conflicto armado, que a Dios gracias está en un alto el fuego, pero el mundo musulmán ya salió de sus fronteras. El mundo musulmán, paso a paso, a través de migraciones, está haciéndose de áreas geográficas en el mundo. No digo de invasiones, porque las migraciones son permitidas por los estados, pero el mundo musulmán está muy presente ahora en la Europa occidental. Hay proyecciones en Europa occidental de que si el mundo musulmán sigue creciendo en su demografía, Europa el año 2050 va a ser musulmana. Y es una preocupación para los estados occidentales de Europa. Y los estudios están habidos y por haber. No solamente representado por Irán, sino por otras, digamos, actores musulmanes. Hablo musulmanes. O sea, la religión musulmana está creciendo. Y se ve. No tengo mucho que explicar en ese tema. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, hay una suerte también de interés, como cualquier actor, en el caso particular de Irán, de tener presencia comercial, presencia geopolítica en otras partes del mundo. Ya la tiene en África. Varios estados africanos tienen buenas relaciones comerciales, relaciones de cooperación con Irán. Y es natural que Irán tenga esa expansión. Es un país que tiene más de 88 millones de habitantes, un país hegemónico, se puede considerar una potencia regional en el Asia y con visiones geopolíticas a nivel mundial. Y en América Latina ya llegó hace tiempo. Hace tiempo que llegó en América Latina y ha llegado vía los gobiernos de izquierda. Quieras o no, son los afines a las condiciones ideológicas de Irán. Irán no tiene relaciones con países que son gobernados por ideologías centro o ideologías, se puede llamar de derecha. Tiene relaciones con países de extrema izquierda o de izquierda que ahora en América Latina se han conglomerado a través de lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Está General, claro. justamente por eso, general, no es extraño que Verónica Mendoza haya señalado públicamente hace poco que apoya a Irán, ¿no? Bueno, Verónica Mendoza es un actor político del Perú y que se alinea con otros actores políticos a nivel
América Latina que también han respaldado a Irán, que son presidentes. Petro apoya a Irán, Maduro apoya a Irán, Boric de alguna manera Boric también, ha cuestionado el accionar de Israel en la Franja de Gaza con sus razones, pero también le envía un apoyo a Irán. Y lo más preocupante, y lo ha dicho Luis con suma claridad, lo más preocupante es la presencia de Irán en el corazón de Sudamérica. O sea, para que una expresión geopolítica desarrolle las mejores condiciones en un área geográfica, es atacar el corazón de esa área geográfica. Y el corazón de Sudamérica se llama Bolivia. Y en Bolivia, la representación de iraní no son 2 o 3 representantes iraníes. Se sabe extraoficialmente que son cientos de iraníes que están en Bolivia. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Irán está tan interesado en Bolivia? Indudablemente, primero, la primera respuesta es, tiene las líneas de estar en Bolivia porque ha estado muchos años un gobierno de izquierda o de extrema izquierda, tanto por Evo Morales y ahora porque el que le sigue, por Arce. Pero ¿por qué le interesa a Bolivia? Las explicaciones son varias, pero para mí son 2 fundamentales. Lo ha dicho también Luis de una manera. Bolivia es un país que produce coca y altamente la corrupción campea y hay bastante narcotráfico. Las avionetas del narcotráfico del Perú salen vía Bolivia o vienen vía Bolivia para irse vía Brasil al continente europeo. Segundo, en Bolivia hay una gran suerte de captación del oro peruano. Y tercero, indudablemente lo más importante a futuro, Bolivia tiene grandes reservas de litio. Entonces, por recursos, ese es un gran interés para Irán. ¿Y por qué litio? Porque el litio es el recurso para tener capacidades electrónicas en una serie de dispositivos y particularmente militares. Ahora, al asentarse en Bolivia, vuelvo a repetir, centro de gravedad de América del Sur, tiene la capacidad de actuar hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro, hacia el oeste. Entonces, ahí estamos de por medio nosotros. Nuestras capacidades de seguridad y defensa tienen que estar alertas para evitar que de actores iraníes en particular, o actores, entre comillas, yo voy a llamar de esa manera, ¿ya? Disfrazados de iraníes, pero son latinoamericanos, actúen en provecho de intereses más allá de nuestras fronteras. Y eso nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia el modelo que ellos han desarrollado ha fracasado. Entonces, ¿eso qué permite? La corrupción. Entonces, para un actor más allá de nuestras fronteras continentales, si encuentra corrupción, su accionar es explosivo. Su crecimiento es explosivo. Si encuentra un Estado de Derecho fuerte, su crecimiento no se da, se anula. Si se encuentran condiciones estructurales favorables para desarrollarse, estoy hablando de que haya incursiones, intereses malévolos para nuestros países en América Latina y en particular para Perú, se desarrolla. Entonces, eso que tener mucho cuidado, y creo que quienes escuchen este conversatorio deben poner sus orejas, sus ojos en estos temas que son de interés no solamente mundial, sino es un interés regional y por supuesto es interés nacional. Por supuesto, no estamos ajenos el Perú no está ajeno a los problemas mundiales, de ninguna manera. Y ahora con mayor razón que queremos ser un país con crecimiento económico sustentable, un país con una proyección mundial hacia el Asia-Pacífico, nos deben interesar con suma claridad por qué los conflictos están creciendo, porque los conflictos armados están creciendo. Algunos investigadores hablan de que a la fecha hay 330 conflictos armados en el mundo, de menor, mediana y alta intensidad. Indudablemente, de alta intensidad ha sido lo que ha pasado pues, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y se mantiene vigente. Pero hay una serie de conflictos armados a los cuales el Perú debe tener bastante atención. Y muchos de ellos son por problemas limítrofes, en su mayoría, pero también hay de otro tipo, como el caso de Israel con Irán, que es de supervivencia.
Por un lado uno lo quiere desaparecer, el otro quiere supervivir. Entonces, para cerrar esta idea, los conflictos armados son muy complicados, son multidimensionales, son multicausales, es propio de la naturaleza humana, pero ojalá que logremos tener los juicios adecuados en nuestros líderes para que se enfríen de la mejor manera. No va a ser fácil, no es fácil. Como militar que soy, no es fácil. Capaz los militares somos los primeros, los más preocupados en que no se den, porque sabemos las consecuencias que se van a dar. Pero hay una serie de factores, vuelvo a repetir, multicausales, multifuncionales, multidimensionales, que lo provocan, como lo que ha pasado últimamente entre Irán e Israel. Es algo que se venía a venir. Para nadie, para los que están al tanto de estos temas, no es ninguna sorpresa. Es algo que se venía a venir. O lo cortaban, espero que lo hayan cortado, pero lo han cortado no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Porque ya, a ver, al haber desarrollado capacidades humanas, al haber desarrollado capacidades, instalaciones para fabricar uranio enriquecido, al tener un proyecto en marcha, quiere decir que tiene un plan a largo plazo. Yo puedo destruirlo ahora, entre comillas, puedo haber destruido sus 3 principales centros de fabricación de uranio, pero tienen la capacidad de volverlo a reconstruir. La tienen, ya tienen el conocimiento. Ese es el tema. Entonces, a nivel diplomático, digamos de esa manera, el objetivo principal debe ser de que Irán se comprometa a ser un país no nuclear. Si esto a nivel mundial se logra, entonces ese peligro de tener una guerra nuclear en el Medio Oriente se va a desaparecer. Porque si Irán le lanza una bomba nuclear a Israel, en el trayecto que tenga el misil a Israel, ¿qué va a hacer Israel? Se conoce que Israel tiene a la fecha un promedio de 90 ojivas nucleares. 90 ojivas nucleares. ¿Qué va a hacer Israel si sabe que viene una ojiva nuclear rumbo a su territorio? Es un misil hipersónico, que no lo van a poder detener. Ni él ni nadie ahorita. Ahorita no lo pueden detener. ¿Qué van a hacer? Van a lanzar todas las ojivas nucleares que puedan enviar sobre Irán. Y se armó el Armagedón en el Medio Oriente, con funestas consecuencias en el mundo. Irán dijo, no, voy a cerrar el canal el estrecho de Hormuz. No lo han cerrado, a Dios gracias, pero ante un ataque nuclear, sin mencionarlo, se cierra. Y si el mundo entra en un desbarajuste económico de gran magnitud, por mucho tiempo. Entonces, las consecuencias son inmediatas y directas en los actores cercanos, e inmediatas e indirectas en todo el mundo. Le agradezco, general, por su participación, realmente muy brillante, muy ilustrativa. Y yo quería hacerle, para ir cerrando ya este conversatorio, una pregunta abierta para los tres. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de la Cancillería peruana respecto al conflicto de Israel e Irán? ¿Y cuál sería el posicionamiento más favorable que tendría que tener el gobierno del Perú en esta coyuntura, en este conflicto internacional que, como ya hemos visto y hemos aprendido de ustedes, también nos afecta de manera directa también al Perú y América Latina? Así que definitivamente hay mucho que analizar y aprender, pero siempre mirando, teniendo una mirada para todo lo que pueda afectarnos al Perú como nación y América Latina. Coronel Abraham, le doy el pase para esta pregunta abierta para los tres respecto a qué opinión le merece el concierto de la Cancillería peruana respecto a este tema y también sus ideas finales. Para que prenda el audio. Perdón, yo creo que es un tema complicado porque tenemos un gobierno que tiene ciertas tendencia política
Entonces, posiblemente la opinión que pueda tener y la que ha evidenciado en los últimos años es no centrar una posición de apoyo directo a un país o otro. Yo creo que la posición que ha generado inicialmente es tratar de que este problema se resuelva por la vía diplomática, ¿no? Es evidente que este no es un tema que tenga mucha perspectiva operacional o estratégica, yo creo que por ahí no va, o sea, nos maravillamos evidentemente por las capacidades militares que están en curso, por decir yo como aviador, esta es una guerra muy particular que se está dando porque prácticamente se está decidiendo con el empleo del poder aeroespacial y además también de actividades en el ciber, información que ya las hemos conversado, pero creo que es un tema eminentemente de tinte político y geopolítico en el mundo. Esa es la mayor orientación a la que debemos tener nuestro análisis. A través de la historia, los conflictos siempre se han generado enemigos. En algún momento del comunismo, de ahí pasó el terrorismo, hoy día es Irán por lo de las armas de destrucción masiva. Yo tengo mis dudas si es que las desarrollaría, si las va a emplear en algún momento, porque la historia también nos ha demostrado que los países que tienen armas nucleares son conscientes de que el empleo le puede generar una mutua destrucción, pero evidentemente les permite disuadir y tener una posición diferenciada en sus relaciones internacionales. Y coincido que lamentablemente el régimen actual que tiene ese país, creo que genera las condiciones para dudar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de lo que esté pasando en Medio Oriente, que nos tiene que preocupar porque tiene consecuencias a nivel regional, yo coincido plenamente con lo que nos ha dicho tanto mi general Villanueva como Luis Vera, que nuestra mayor preocupación debe ser lo que está pasando en la región, porque es lo que nos inmediatamente nos involucra. afecta, sobre todo el tema de Bolivia. Yo soy convencido que la situación en la que está viviendo Bolivia, que está, si sigue así, en algún momento o va a haber una guerra civil o va a ser un estado fallido, porque hay unas pugnas internas, económicas, sociales, pero han generado todo un entorno que facilita la influencia de actores extrarregionales en la región. En algún momento, no tengo yo el expertise para decirlo, pero lo voy a mencionar, de repente con mayor análisis se puede determinar algo. En algún momento conversaba con un amigo que es antropólogo y él me decía que un grupo de antropólogos en algún momento, a raíz de lo que mencionó Luis Vera, de la presencia de este viceministro en Venezuela de origen o relacionado con Irán, Venezuela quiso aperturar una universidad que creo que se iba a llamar la Universidad de las Civilizaciones, que lo que buscaba era difundir el Islam en la región. Entonces, este grupo de antropólogos estaba muy preocupado porque él decía que la cosmovisión, la idiosincrasia y los sistemas de valores que tienen los aymaras tenían ciertas características que podían hacerlos muy factibles de asimilarse a la religión musulmana rápidamente. Entonces, de ser cierto esto, con los argumentos que nos ha dado muy bien creo el general Villanueva, se podría convertir en una situación mucho más complicada de Bolivia, ¿no? Porque la fuerte presencia en un sector de Bolivia, los aymaras. Y es cierto que es una de las zonas más convulsionadas, hay mucha presencia de agentes desestabilizadores provenientes de este eje Nicaragua, Venezuela y del mismo Cuba en Bolivia, ¿no? Entonces se están dando las condiciones que puedan significar un mayor riesgo. Y si a eso le sumamos, que coincido lo que dijo Luis también de los Ponchos Rojos, estas organizaciones que se están dando, que tienen presencia muy activa en nuestra región, no nos olvidemos que hoy día estamos en un nuevo movimiento migratorio muy agresivo desde Bolivia hacia nuestro país por la crisis que ellos viven. Y tranquilamente puede servir también para insertar en nuestro país algún tipo de agentes dormidos, ya que se ha hablado del tema, operadores o agentes desestabilizadores, operadores políticos, mediáticos, aprovechando que en el sur andino de nuestro país hay una bastante o fuerte influencia de Evo Morales con el MAS y de los partidos de la izquierda, particularmente de la izquierda más radical, ¿no? Entonces deberías encender las alarmas para que nuestras agencias de inteligencia y contrainteligencia orienten todo su esfuerzo para detectar oportunamente el germen de cualquier riesgo y amenaza para la seguridad nacional y regional y sonar las alarmas. Esto también nos tiene que obligar a canalizar esfuerzos en conjunto en la región, ¿no? No es una tarea que solamente nos involucra a nosotros. El tema que hasta para coordinar en la región, nuestra región se ha vuelto más complicada porque hay gobiernos con posiciones encontradas políticamente, ¿no? Entonces eso también dificulta, creo, los flujos de información y la necesidad de integrar a las agencias de inteligencia, de seguridad, de defensa de la región, porque estamos viendo amenazas comunes que están
evidenciándose día a día en el accionar. Y como te digo, hay que preocuparnos mucho porque estamos en un año electoral y posiblemente la maquinaria del crimen organizado, particularmente la minería ilegal, que genera muchos recursos, muchos más recursos que el narcotráfico. Y es más, le ha abierto las puertas al narcotráfico para invertir en la minería ilegal, blanquear su dinero y poderlo usar libremente, ¿no? Porque como sabemos, mucho de la minería ilegal se genera una serie de empresas que, por decir que el oro se obtuvo a mano limpia de las personas, le genera unas ciertas condiciones, porque nuestro marco legal lo permite, para poder canalizar ese oro libremente hacia afuera. Entonces blanquea mucho dinero. Entonces es muy probable que estas organizaciones de crimen organizado puedan financiarse, que ya no lo están haciendo, a muchas organizaciones políticas, que como sabemos hay más de 40, ayer se han inscrito 3 organizaciones más, que hacen un escenario político mucho más complejo, para tratar de poner una serie de autoridades, porque estas autoridades están infiltradas, imagínate las facilidades que le van a dar a estas organizaciones. Entonces, el contexto regional nos debe preocupar mucho. Si el Medio Oriente está complicado por lo que está pasando ahí, no hay que perder de vista que el nuestro también se está complicando con una problemática totalmente diferente, pero relacionada a la vez, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre una vigilancia atenta y más bien yo te agradezco porque estos programas que tú estás motivando creo que contribuyen de una u otra manera a generar una mayor conciencia de seguridad, una mayor cultura de inteligencia que creo que todavía es muy débil en nuestro país. Y siempre también compartir tribuna con mi general Villanueva y Luis Saavedra, porque creo que nunca dejamos de aprender. Siempre es interesante escuchar la posición los argumentos que ellos tienen y seguimos aprendiendo día a día en este fascinante mundo de la geopolítica, las relaciones internacionales y la inteligencia estratégica. Gracias, eso es por mi parte. Gracias, coronel, y a tenor de lo que usted comentaba, justamente tenemos que tener especial cuidado con el sur del Perú, ya que hay un proyecto secesionista, ¿no? Por parte de Evo Morales y todo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que pretenden desmembrarnos, partirnos en dos, y es un compromiso de todos los peruanos, comprometernos cada vez más con la seguridad y defensa nacional, como a través de espacios como este que nos permitan ilustrar en que nos podemos encontrar y el escenario que nos ayude a tener las herramientas necesarias para defender la soberanía del Perú en todos los aspectos. Ingeniero Saavedra, sus palabras finales para ir cerrando este conversatorio. Hace años tuve la oportunidad en Tel Aviv de conversar con un sobreviviente del Holocausto. Y yo le hice una pregunta. Le dije, señor, ¿qué es lo que usted teme la muerte? ¿Qué es lo que más teme como ciudadano israelí? Y él me dijo, todos los ciudadanos de Israel sabemos que día a día podemos morir en cualquier momento. Pero lo que no me preocupa no es la muerte, me dijo. Lo que me preocupa es que un día a Israel lo derroten, porque ese día que lo derrotan Israel, Israel desaparece. Ya lo dijo el general Villanueva, de que es un país muy particular, que está rodeado desde su nacimiento, desde 1948, a horas de declarar la independencia Ben Gurión, 5 países árabes le declararon la guerra y lo invadieron. Y un Estado que recién empezaba a nacer con sus fuerzas armadas, su fuerza de defensa, que prácticamente eran civiles adiestrados a la carrera, empezaron a tener diferentes tipos de problemas y de conflictos. Entonces, yo creo de que nuestro país, nuestra Cancillería tiene que ser muy serio en su actuar. Ya por actuar de manera emotiva, nos vimos arrastrados en una guerra que no era la nuestra. Y por ser solidarios con un país que no fue solidario como Bolivia, que no era nuestro problema, pero lo volvimos nuestro problema, creo que debemos sacar una enseñanza. Cada país defiende lo suyo y protege lo suyo. Lo que debemos hacer como país es instar al diálogo, a la paz y también, si es que queremos encontrar de manera global, internacional, de que se eviten este tipo de conflictos, es que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares. Deje de lado. Yo creo que se solucionaría, pero es muy difícil en este contexto cuando está gobernado por ayatolas
que dentro de los chiitas, ya lo explicaba también el coronel Lescano, los chiitas es un lado musulmán muy extremo. Y como es tan extremo, incluso su constitución de Irán tendría que cambiar y decir su artículo 151 de que no van a destruir hasta aniquilarlo totalmente a los enemigos, que es el sionismo. Prácticamente lo único que falta es, en la constitución de Irán, es que pongan destruir a Israel. Entonces, el Perú tiene que ser serio, no puede tomar partido ni por uno ni por otro, pero también tiene que entender que cada país tiene derecho a defenderse como Israel, ya sea preventivamente, ya sea, porque es muy diferente. A Perú lo pueden invadir y nosotros podemos retroceder, pero es tan pequeño ese estado que el día que lo invaden, lo invadieron todo y destruyeron todo. Entonces, hay que entender también la sociología judía. Después de miles de años regresan a su territorio, porque fueron el emperador Adriano Romano, los sacó de su territorio y luego encontraron al Imperio Otomano. Entonces, yo creo de que debemos instar a nuestra Cancillería, porque los cancilleres y los diplomáticos dicen, ojo, son personas preparadas de manera educada para defender los intereses de un país, no de otro país. Entiendan, amigos sino cancilleres, del nuestro. defender los intereses del Perú, Ujú, no sacar así comunicados. es. Y a veces digo, la desgracia de un país es lo bueno para nosotros. La desgracia, por ejemplo, de otros países que han dado comunicados a favor de Irán, bueno, pues lo ponen en el lado donde deben estar frente a la historia. El señor Boric ya sacó su comunicado repudiando a Israel, a Estados Unidos y poniéndose en el eje que el mundo occidental lo considera como el eje del mal, ¿no? Bueno, entonces yo creo de que no podemos nosotros estar echando más leña al fuego. Lo que debemos es solicitar que haya el diálogo, la participación de las Naciones Unidas y que se llegue a un acuerdo, así como lo hizo en la Intifada 2 se reunieron los líderes palestinos y los líderes israelíes y se tomaron un tiempo. Y claro, ya lo explicó claramente el general Villanueva, esto no va a terminar, va a haber un lazo de paz. En ese lazo de paz podemos construir la seguridad para todo el mundo. En cuanto al país, yo creo que nuestros servicios de inteligencia ya están alertas, saben de la presencia iraní dentro de la política de América del Sur, pero también los ciudadanos deben tomar conciencia de que la participación de ellos no es casual y que también hay muchos ciudadanos iraníes con agendas ocultas, con pasaportes venezolanos, que eso es un hecho que ya lo han, eh, incluso la CNN ya lo divulgó, pero también hay la hipótesis de ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano. Bueno, muchas gracias por el día de hoy, de haber compartido un digno y alto panel de expertos y profesionales. Me animo a decir que los profesionales que han participado, como el general Villanueva y el coronel Escano, son lo mejor de nuestra inteligencia peruana. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, ingeniero Saavedra, y le damos el paso a cerrar este conversatorio al general Jorge Villanueva. Muchas gracias, Mariela, y agradecido por las palabras tanto de Luis como de Abraham Lescano, un humilde combatiente en mi país y también un humilde servidor, y siempre al servicio tanto de los intereses nacionales del Perú en las mejores condiciones. Eh, Comparto las posiciones de que nuestra Cancillería, que es la expresión de la diplomacia peruana, debe tener una posición neutral, solicitar el máximo respeto al derecho internacional y que la paz reine entre estos países que están en conflicto, ¿no? Que el conflicto se escale en las mejores condiciones. Eh, y que nuestra presidenta, si entiende bien, también dar unas expresiones de esa naturaleza, ¿no? En provecho de que tanto
de que todo el Medio Oriente viva pues, en sus mejores condiciones, porque también ayuda al Perú a sus mejores relaciones con todo el mundo. El Perú no debe perder de vista que es un país que está en crecimiento de todo tipo. El Perú, por naturaleza geopolítica, es un estado a ser determinante en el crecimiento de la región. Creo que nos hemos despertado. Creo que el Perú está creciendo de la manera más sostenida a pesar de nuestros problemas internos. Y no, ya nos están viendo en el mundo. Nos están viendo y nos están viendo con bastante, no preocupación, sino con bastante admiración, de que a pesar de nuestros problemas internos de todo tipo, estamos en crecimiento de todo tipo. Entonces, la estatura geopolítica y la estatura estratégica del Perú se está mostrando al mundo. Y como una potencia, al ser llamada potencia regional, no para conquistar otros países, sino para conjuntamente desarrollarnos con otros actores nacionales, estamos llamados a ser países que busquemos la paz. Eso no quiere decir que nos resguardemos, pero siempre busquemos la paz y el mejor crecimiento a nivel mundial, continental, regional y nacional. Ahora, Muchas Bolivia, gracias. Sí, sí, continúe, general. Disculpe. Bolivia, Bolivia es un país hermano, con lo cual tenemos grandes lazos ancestrales. El Tahuantinsuyo se desarrolló fundamentalmente sobre la base actual del Perú y de Bolivia. Nuestras comunidades quechuas y aymaras son hermanas. El sur del Perú está hermandado con el lado occidental de Bolivia. Es una sola unidad geopolítica y bueno, la independencia nos dividió en dos países. Inclusive pues, en los inicios de la independencia pensamos ser una confederación, no nos dejaron, pero hay mucha Peruano-boliviana. relación, Así es. claro, pero hay mucha relación entre, yo creo, Bolivia y Perú para hacer algo más de lo que somos actualmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que en la misma Bolivia hay conflictos que de alguna manera hay que ayudar a que no crezcan. Y uno de ellos, muy poco se habla, pero a punto de vista antropológico, es que hay dos etnias muy diferenciadas en Bolivia. Por un lado, la etnia de los, habló, creo, Luis Aymaras, pero esa etnia que está en el altiplano es la etnia de los Collas. Y la etnia que poco se habla y que es el motor económico de Bolivia, está en el sur de Bolivia, Santa Cruz. Santa Cruz es el principal departamento de Bolivia, produce más del 30% del PBI de Bolivia. Entonces, hubo un momento en el cual se quisieron partir, no sé si ustedes recuerdan. La media luna se quiso separar de Así es. Estados Unidos. Eso, Dios quiera que no suceda, porque si eso sucede, se convertiría Bolivia en un estado fallido, con consecuencias no agradables para los países vecinos y en particular para el Perú. Lo que debe fortalecerse es también la Unión Boliviana, el Perú debe ayudar a ello, nuestro Estado debe preocuparse mucho en fortalecer las capacidades industriales, humanas, educativas del sur del Perú. Creo que ya el norte, el centro están en un camino adecuado, pero el sur necesita más apoyo del gobierno central y de los gobiernos nacionales para que nuestras capacidades que existen se fortalezcan en las mejores condiciones y se alineen a las capacidades ya en curso en el norte, en el centro y de una manera también en la selva. Entonces, el sur del Perú es para cualquier, debe ser para cualquier próximo gobierno un interés particular para buscar su mejor desarrollo. Ya hablo de Puno, hablo de Cusco, hablo de Apurímac, hablo de esas zonas geográficas, Madre de Dios en particular, para que nuestros connacionales de esos lugares tengan las mismas condiciones o mejores condiciones y aprovechen el desarrollo que está teniendo el Perú. Si lo hacemos así, entonces vamos a tener un reflejo hacia Bolivia en particular, un reflejo favorable para que Bolivia no entre en un conflicto mayor a lo que tiene actualmente, sino más bien vaya desescalando su conflicto
y los bolivianos tengan el mejor camino hacia su desarrollo. El Perú está para eso. Perú siempre le ha dado la mano a Bolivia, siempre le hemos dado la mano a Bolivia, le seguimos dando la mano y queremos que nuestros hermanos bolivianos sean tan mejores o tan desarrollados como nosotros. Y para finalizar, siempre es grato compartir estos conversatorios con ustedes. Ojalá que haya más personalidades, más amigos, para hablar sobre temas de interés nacional, regional, continental, mundial, y expresarnos de la forma más clara para la mejor comprensión de lo que nos escuchen, y sirvan también como elemento de juicio para todos aquellos que hacen estudios sobre temas de esta naturaleza. Fuerte abrazo desde mi casa, porque ya estoy en mi casa, y hay que hacernos abrigar. El frío está bueno por acá, excepto Luis, que Luis está ya con 40 grados de temperatura en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, y Marianela, estoy esperando tu firma. Así que un fuerte Mariela, abrazo. Mariela, esperando ok, muchas gracias. un buen derechazo. Muchas Un gracias, fuerte abrazo. general, muchas gracias, Abraham, y muchas gracias, Luis. Realmente ha sido un episodio muy bien que me ha dado las luces y el panorama respecto a no solo el hito de Israel e Irán, las implicaciones de Estados Unidos, sino también todo lo que puede significar este tema en la parte geopolítica respecto al Perú, el peligro que representan las actividades que pueden financiar que pueden financiar Irán, y realmente siempre teniendo la mirada en lo que nosotros como patriotas tenemos que enfocarnos siempre en el Perú, en todo lo que puede servir para su desarrollo, pero también en cuáles pueden ser los potenciales peligros o amenazas hacia nuestra seguridad y defensa nacional. Nuevamente, un agradecimiento para la coordinadora republicana y el propio para seguir contribuyendo de manera formativa y educativa a toda la población peruana y a los latinoamericanos que se escuchan en los aspectos claves, importantes de la defensa y seguridad nacional. Muchas gracias, Dios los bendiga, y esperamos próximamente volvernos a reunir dependiendo de cómo va esta coyuntura geopolítica y el escenario de este desarrollo en la guerra Israel y de Buenas noches, que Dios bendiga.